Hola, queridos hermanos, amigos, un saludo especial para todos nuestros hermanos que se están conectando. Un saludo a la distancia a las iglesias que conforman este distrito extraordinario de Mapastepec. Estamos deseosos de que esta mañana el Señor pueda bendecirles, pueda guiarles, pueda darles la oportunidad de sentir su presencia en este sábado esplendoroso, en este sábado tan especial. Rogamos, hermanos, que la presencia de Dios se siga manifestando en ustedes. Esta semana hemos estado en conferencias y apartamos este espacio para compartir con ustedes las ricas lecciones que la lección de escuela sabática trajo para todos nosotros. Es sin duda, después de pasar una lección bastante, no complicada, sino con mucha información, sino con muchos textos que había que comparar para entender la Biblia, así es su propio intérprete, de pasar de una lección entretejida por historia, profecía, que nos aclaró en algunos casos ideas que estaban confusas, entramos a una lección práctica. Y estas son las cosas que se disfrutan, estas son las lecciones que uno debería aprovechar porque no es la complejidad de textos, no es lo difícil que pudiera ser entender algunos textos de Daniel, Apocalipsis, sino que esta es la vida práctica. A esto nos llamó el Señor, a llevar una vida práctica de tal manera que los seres humanos podamos disfrutar de nuestro cristianismo, podamos disfrutar de nuestra esencia. Y esta semana, mientras estudiaba, siempre me ha gustado a mí comenzar desde como una comenzar con la conclusión, comenzar con el final, porque esa es la parte que nosotros vamos a captar. Así que quiero invitarles para que inclinen su rostro y vamos a tener una palabra de oración y vamos a estudiar, a repasar, a compartir, a comentar ahí en sus grupos o en sus casas o donde estén reunidos. Vamos a comentar las hermosas enseñanzas o desafíos que la lección nos trajo para todos en esta semana. Vamos a orar, inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Esta mañana, oh Dios, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque estudiamos una lección práctica. Permite, Padre, que podamos asimilarla, que podamos practicarla, que podamos vivirla y que nuestro testimonio de aquí en adelante sea tan impactante como los consejos y los ejemplos bíblicos vistos durante esta semana. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saquen sus lecciones, sus Biblias. Siempre me gustó decir lo siguiente, que cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos tesoros escondidos, encontramos perlas, encontramos joyas preciosas. Y esta semana, en búsqueda de la verdad, en búsqueda de una práctica mejor, en búsqueda de soluciones, encontré algunas joyas, algunas estaban en el folleto, algunas estaban allí, pero cuando vas leyendo otros textos vas descubriendo algunas cosas interesantes. Así que quiero, a ver si el tiempo nos alcanza, compartir con ustedes alguna de estas lecciones que hemos aprendido allí. Es por demás, hermanos, claro, el mensaje. Yo quisiera compartir con ustedes una frase que a mí me llamó mucho la atención aquí. Y permítanme tantito para que yo lo pueda hacer. Quiero a ver si es posible que esto esté sucediendo. Yo quisiera compartir con Así que, una frase que sea, hermanos, hay algo que me llama mucho la atención. En primer lugar, quiero que ustedes vean que nadie puede dar lo que no tiene. Es una frase tan común, por eso me gusta la lección, porque es tan sencilla.
es una lección tan extraordinaria. Es una lección que ustedes van a encontrar desde una perspectiva especial. Miren lo interesante. Permítanme tantito, déjenme. Miren lo interesante de esto. El asunto aquí es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y aquí tengo mis notas. Yo comencé a hacer este resumen desde el día jueves para que entendamos lo que Dios quiere establecer con nosotros en esta mañana. Y luego vamos a regresar a dos asuntos muy importantes. Fíjense lo interesante. Una relación diaria con Jesús es la esencia de la vida cristiana. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Una relación diaria con Jesús. Las relaciones de amistad se fortalecen con el trato. Las relaciones de amistad se relacionan con el compromiso. Las relaciones de amistad se relacionan con todo aquello que tiene que ver con la plática, la comunicación que nosotros tengamos. Ninguno, hay sus excepciones, ninguno de los personajes de la Biblia tuvo nada más que contar más que lo que se relacionó con el Señor Jesús durante su ministerio. Y este es el primer asunto. Por eso los discípulos llegaron a decir: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos tocante al verbo de Dios, de eso le hablamos y de esos les mencionamos. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, por eso es muy importante que nosotros tengamos la gran satisfacción de tener una relación diaria con Jesús. Fíjense que yo descubrí algo esta semana, en la lección de esta semana. ¿Qué descubrí? Lo que descubrí en esta semana es que es muy probable, no es la regla, no es la regla, pero es muy probable que por años hayan personas que estén testificando, incluso ganando almas, aunque no somos nosotros que ganamos las almas, incluso trayendo muchas almas a los pies de Cristo Jesús, pero no ver una conversión en sus vidas. Y de eso te puedo contar muchas experiencias, pero ahora no voy a tocar esos asuntos. Quiero decirte que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la evidencia en mi vida. Habemos muchos que tenemos conocimiento y podríamos disertar y podríamos predicar y podríamos instruir, y te puedo mencionar otras acciones que tú puedes estar haciendo. Pero el punto de esta semana que yo descubrí es que las mejores, no quiero decir que hayan malas conversiones, pero las conversiones más sinceras, las conversiones más genuinas son aquellas que se logran, que se traducen, o las que se logran a través del testimonio de una persona convertida. Y eso es algo que yo quiero resaltar en esta mañana. Este asunto del testimonio personal es poderoso. El asunto del testimonio personal es grandioso. El asunto del testimonio personal es algo extraordinario en la vida de los seres humanos, porque no se trata de predicar por predicar. Hay quienes predicamos, pero te vuelvo a repetir, por conocimiento. Hay quienes predicamos porque tenemos el don de la predicación, es muy probable, pero esa predicación tiene que estar avalada por el testimonio personal. Podría contarte experiencias de buenos hermanos, buenas familias que hacen todo por ganar almas y se les respeta, se les admira su entusiasmo, su celo misionero, pero que con su vida personal niegan la eficacia de su fe, niegan la eficacia del evangelio. Y tengo en mi mente varias iglesias cuando trabajé en el sur de México,
varias iglesias que estaban marchitas, que estaban tristes, que estaban a punto de desaparecer. Y cuando llegas en poblados grandes, no eran ciudades, eran poblados, ejidos. Y llegabas y preguntabas, invitabas a la gente y rápidamente se bloqueaba la persona y decía, no, mientras fulano de tal esté allí, yo no voy. Mientras esa familia esté allí, yo no voy. Y cuando tú vas a visitar a esas familias, a esos santos hermanos, tú les preguntas, ¿qué pasa en este pueblo? No sé. Y tú ves a esos hermanos sinceros, haciendo lo mejor, pero que no le han dado la oportunidad al Señor para transformar sus vidas. Y eso es lo que echa a perder la predicación del Evangelio. Por eso es un punto que yo quiero resaltar en esta mañana. La esencia de las conversiones es la relación diaria con Jesús y esa no tiene ninguna contradicción. Eso no tiene ninguna. Los mismos seguidores de Jesús llegaron, los mismos seguidores de Jesús llegaron a experimentar ese deseo. Verdaderamente estos han estado con Jesús. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijeron a la mujer samaritana? Ya no te creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos visto. Así que el primer punto en el poder del testimonio personal, es más bien, el primer punto que quiero resaltar es que logremos, bueno, yo bien pude ir día por día para repasar los casos del endemoniado, ahorita vamos a hablar de eso, de repasar el caso de Saulo de Tarso, repasar el caso, eso sería una repetición. Si nosotros no aterrizamos en asuntos prácticos y en consejos prácticos, entonces estamos solamente repitiendo la lección sábado con sábado. Primer punto que debemos aprender aquí es que debo de luchar por tener una relación diaria con el Señor Jesús para que Él me vaya cambiando, me vaya transformando, porque no habrá un testimonio personal más poderoso si yo no llevo una vida transformada o de transformación y de conversión. Así que hay mucho elemento para tomar aquí en cuenta. Número 2. La doctrina correcta no sustituye la vida transformada. Podemos mofarnos, podemos enorgullecernos, podemos publicarlo como lo hemos dicho. Yo siempre he dicho eso y voy a hacer un comentario adicional. ¿Ustedes creen que poniendo que el sábado es el día de reposo en las redes sociales, eso me garantiza que yo estoy dando un testimonio? Cuando yo me descuido y vivo de otra manera el día sábado. ¿Ustedes creen que ofendiendo a la iglesia popular en redes sociales, ustedes creen que asumiendo el compromiso de que nosotros tenemos la verdad, eso es un testimonio poderoso? El segundo punto que quiero resaltar en esta lección es que podemos tener la doctrina correcta, pero la doctrina correcta no sustituye una vida transformada. No la sustituye. Que la gente te pregunte a ti, oye, ¿por qué no haces esto? Es tu oportunidad para decir, Cristo vive en mí, Cristo me ha transformado, Cristo es poderoso. ¿Te das cuenta? El punto número 2 que quiero compartir contigo como un resumen de la lección es que no presumas de la doctrina, no presumes, sino vívela, practícala, compártela con tu testimonio. Porque nosotros podemos, a mí me molesta, bueno, no sé si me molesta, me inquieta cuando veo en las redes sociales poniendo como si nos hubiesen llamado a decir la doctrina salva, la doctrina salva. No, mis queridos hermanos, no nos expongamos cuando no estamos transformados, porque una persona transformada, porque una persona convertida nunca va a hacer alarde de lo que piensa, nunca va a hacer alarde de lo que cree. Vivirá en carne propia lo que Dios le pide que viva y será su testimonio. Me inquieta mucho. En esta semana salió un youtuber a desafiar, no a desafiar, sino a preguntar algo y todos nos encapuchamos, todos salimos a defender y haciendo referencia. No. Ese es el punto que estamos viviendo, no en todas las
iglesias, no en todos los casos, vidas superficiales, vidas superficiales. Y cuando nosotros actuamos en esa dirección, como que si al adquirir millones de likes, estamos diciendo, ya prediqué. No, puede ser que tu vida siga siendo vacía, puede ser que tu vida siga siendo insostenible. Pero escúchame una cosa, la doctrina correcta, el día correcto de oración, el conocimiento de las escrituras no sustituye una vida transformada, porque el poder del testimonio personal está en una vida transformada. Y el punto que siga, número 3, el evangelio, hermanos, solamente será eficaz en la medida que sea predicado por corazones encendidos. Fíjate bien lo que anoté aquí. El evangelio será eficaz en la medida que el evangelio sea proclamado por corazones encendidos y labios elocuentes, proclamando o por el conocimiento vivo que es que proviene del camino, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, cuando Isaías, ese es un fruto de la salvación, cuando Isaías, sus labios fueron tocados con el poder encendido del altar, sus pecados fueron perdonados, su vida fue transformada, adquirió ese ánimo que le hacía falta. Muchos especialistas dicen, comentaristas dicen, que Isaías estaba pasando por un momento de desánimo. Sabía que enfrentar a los siguientes reyes, sabía que enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios iba a ser difícil. Le traía pesar, le traía angustia, le traía temor, y que esta experiencia que tuvo en la visión de Dios reactivó su ministerio y le dio fuerza, tanto así que cuando preguntó el Señor, ¿a quién enviaré?, no se puso a preguntar, heme aquí, envíame a mí. El evangelio, queridos, solamente será eficaz cuando provenga de labios encendidos, cuando provenga de corazones transformados. Ahora, me vas a preguntar y te estarás preguntando en esta mañana, pastor, ¿eso significa que nosotros no podemos predicar? Yo no sé si la respuesta que te voy a dar es la correcta, pero no sé. Lo que te estoy diciendo es lo que aprendí en esta semana. Tampoco se trata de que todos, la sierva del Señor no se equivocó cuando dice que en nuestras iglesias no están participando en la predicación del evangelio ni el 20%. Pero cuando tú lees el contexto de la declaración, se está refiriendo a esto. Vamos a poner que hay 100 miembros en tu iglesia. 20 personas han experimentado la conversión. 20% o 20 personas han experimentado la conversión y están listos para testificar con poder. 80 personas lo hacen, pero todavía no tienen la transformación de sus vidas. Entonces, si vamos a la regla de la inspiración, que no está ni el 20% participando, tiene contexto en esto. Por eso la respuesta no sé si sea la que estás esperando. El evangelio solo será efectivo. La predicación del evangelio, queridos hermanos, amigos, jóvenes, solo será efectivo si proviene de corazones transformados, si proviene de labios encendidos. Si nosotros aplicamos esto al consejo inspirado, que no está participando ni el 20% de nuestras iglesias, entonces el consejo de esta semana tiene sentido, tiene razón. Esas 80 personas, si tu iglesia es de 100 miembros, 80 personas lo pueden hacer, tirar una revista debajo de hacer esto, hacer lo otro. Son métodos que estamos, pero vidas transformadas, que la gente diga, ¿y estos quiénes son? ¿Qué pasa con este joven? ¿Qué pasa con esta señorita? ¿Por qué es diferente? No se trata de ponernos una playera o de un hashtag que diga soy adventista, es un orgullo. No se trata de eso. No predicamos con letreros, predicamos con vidas transformadas, predicamos con vidas
convertidas. Predicamos porque ese testimonio no tiene comparación. El siguiente asunto que quiero comentar con ustedes, queridos hermanos, amigos, es número 4. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograrían nada. Esta lo saqué de una frase de la parte del viernes. Escúchenme bien eso. Por eso me gusta comenzar con la conclusión. Escúchenme bien. Ya hablé que las doctrinas, por muy verdaderas que sean, nunca van a sustituir una vida transformada. Pero el gozo que hay en el corazón por cumplir la voluntad de Dios, ese es el gozo que se transmite, que se transmina. Ese es el gozo que va en dirección a la conquista de los seres humanos. Por eso, esta mañana, quiero decirte, si en tu grupo, en tu iglesia, en tu familia, en tu casa, sácale ese porcentaje. No corras el riesgo de ser el que va a juicio a los demás, que va a llevar a juicio, que va a condenar, pero comienza contigo mismo. ¿Qué tan poderosas son mis palabras? ¿Qué tan poderosos son mis actos? No se trata de condenar. Yo no estoy condenando a nadie, solamente estoy diciendo que todos los sábados, al repasar la lección, si no lo aterrizamos en acciones prácticas, es una lección que pasó a la historia. Pero esta semana yo te desafío. En esta primera parte que te estoy comentando, en esta primera parte, yo quiero decirte que, número 1, la relación diaria. A los discípulos, bueno, a 2 de ellos les llevó más de 3 años y medio. Fue hasta que comenzó la iglesia cristiana. Cuando tengas oportunidad, lee la vida de Juan, de Santiago, de Pedro y de Andrés. Vas a encontrar que 3 años y medio no bastaron para su conversión. 3 años y medio. Antes de que Jesús muriera, todavía tenían en su corazón deseos egoístas. Todavía tenían en su corazón deseos de represión, tenían deseos de venganza. Todavía los discípulos aspiraban cosas. Aún en el establecimiento del rito de humildad y la cena del Señor, dice la inspiración que los discípulos respiraban envidia, respiraban egoísmo, respiraban supremacía sobre los puestos que Dios iba a estar. No te olvides que Juan siempre estuvo al lado derecho de Jesús y Judas siempre al lado izquierdo. Siempre. Lee bien la historia en el deseo de toda la gente. Juan siempre estuvo al lado derecho y Judas siempre el lado izquierdo. Después podemos hablar de las ubicaciones. Y Pedro siempre estuvo frente a Jesús. Y cuando Juan estaba tan cerca de Jesús, el corazón de Pedro siempre suspiraba. ¿Qué estará hablando? ¿Y quién? Por eso cuando Jesús preguntó, uno de nosotros, uno de ustedes me va a entregar. La inspiración dice que Pedro quedó mirando a Juan como diciéndole, pregúntale quién es. Pregúntale quién es. Hermanos, este es un asunto diario. Por eso tenemos que aterrizarlo. Pregúntale a tu familia, pregúntate a ti. ¿Mis palabras convencen? ¿O predico tan bonito pero maltrato? Ese es el punto, hermanos. Voy a llevarlos a otra sección de la lección en ejemplos prácticos, en ejemplos, ustedes vieron que tuvimos la historia de las mujeres, los testigos menos pensados eran unos endemoniados, las mujeres que fueron al sepulcro y finalmente tuvimos la experiencia de las vidas transformadas en el caso de Pedro, Juan y sus hermanos, y finalmente la historia de Saulo de Tarso. Es una conversión especial la de Saulo de Tarso, ¿saben? Porque fue única y continua. Las conversiones pueden ser únicas y pueden ser continuas. Tú no puedes llegar a decir, hace 20 años el Señor me transformó, me cambió y quedarte así.
Eso es continuo. Eso es, el crecimiento es continuo de las cosas que nosotros podemos hacer. Así que quiero llevarlos a una lista también de asuntos, y con esto yo voy a terminar porque este es algo extraordinario. 6 asuntos que quiero compartir con ustedes y ustedes tendrán el tiempo para hacer otras actividades. Miren lo que dice aquí. Yo quiero sacar entre las cosas que de los ejemplos que vimos, quiero compartir lo siguiente. El endemoniado, para que ustedes noten la gran diferencia. El endemoniado no tenía ventaja de pasar tiempo diario con Jesús. Este caballero no tuvo la oportunidad, y aquí voy a hacer un engranaje especial con ustedes. No tuvo la oportunidad de pasar tiempo con Jesús. No tuvo la oportunidad de escuchar sermones. No tuvo la oportunidad de ver los milagros. No tuvo la oportunidad que tuvieron los otros discípulos, Pedro, Juan, Andrés, todos los discípulos que estaban alrededor de Jesús. No tuvieron la misma oportunidad de ellos. Pero escúchenme una cosa. El hecho está que nadie podía, no tuvo la oportunidad de escuchar sus sermones, no presenció milagros, pero hay algo grande y extraordinario que tuvo este caballero. Lo único que tuvo fue una vida cambiada, transformada. Esto es algo bastante bonito, hermano. Nosotros que nacimos dentro de la iglesia, bueno, esa es una frase para dar a entender que nacimos y crecimos con la fe y la doctrina de adventista, ¿no? Eso de nacer dentro de la iglesia, pues no es tan literal, sino es una declaración de decir que cuando nosotros nacimos y crecimos, nacimos con esa semilla y que ha ido creciendo. Los que nacimos en la iglesia tenemos un problema. Tenemos un desafío. Llega el momento que tú pierdes, como te dijeron, tú naciste en esta iglesia. Algunos salieron, pero los que seguimos, los que nunca nos hemos salido desde ese nacimiento, debemos de encontrar un punto de partida. Todos tenemos un punto de partida. Todos tenemos un punto de nacimiento. Todos tenemos un punto en donde queremos, donde deseamos contar algo. Si tú me preguntas, yo no sé cuántos, pero tengo varios, por lo menos 2, en donde crecí por práctica, por obligación, no me dejes mentir, a los que crecimos en un ambiente cristiano en donde las reglas espirituales eran bastante no tan flexibles. La lectura de la Biblia era casi una obligación. El culto de la mañana, pues había que levantarse, pero gracias a Dios, a esas prácticas rudimentarias, entonces nació ese deseo de seguir estudiando. Algunos les ayudó, algunos no les gustó y se salieron de la iglesia. Pero lo interesante de esto es que el Señor ayudó a transformar las vidas. El Señor ayudó a transformar las vidas. Pero ¿a dónde yo voy? Todos tenemos un punto de inicio. Todos tenemos un punto de inflexión. ¿Por qué saco esto del endemoniado? Él no tuvo la oportunidad de escuchar sermones, como tú y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar sermones. Él no tuvo la oportunidad de ver milagros. Tú y yo a lo mejor hemos visto algún milagro moderno en la vida de un familiar, una persona que estaba enferma, una persona que agonizaba, una persona que fue poseída, una persona que estaba en circunstancias difíciles. Llamaron a la iglesia, oraron por él, entregó la vida y lo ves renacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es un milagro moderno. De la nada se cura, no de la nada. El poder de Dios logra su curación, su sanidad,
El poder de Dios lo libera de ese accidente y como gratitud entrega la vida a Jesús. Y entonces ahora te dice, yo soy testigo de que mi papá, yo soy testigo de que mi hijo, yo soy testigo de que mi esposa, mi esposo, yo soy testigo de mi vecino. Y entonces en admiración al poder de Dios, tú dices, Señor, gracias porque eres poderoso. Pero este joven, estos endemoniados, nunca tuvieron la oportunidad de ver un milagro. Nunca tuvieron la oportunidad de escuchar un sermón. Nunca tuvieron la oportunidad de pasar tiempo con el Señor Jesús como lo tuvieron los demás discípulos. Lo único que tuvo esta persona es una vida transformada. Y aquí estaban las ventajas y las desventajas. ¿Quién tiene más ventajas? Este es un punto muy importante, familia. ¿Quién tuvo más ventajas? Aquel discípulo que pasó 3 años y medio y fue y se ahorcó. O este joven que recibió una vida cambiada y estará en la eternidad. Este es un asunto que hay que tomar en cuenta. Este es un asunto que hay que tomar en cuenta. La verdad, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender que hay ventajas en tener una vida transformada. Y por eso esta mañana yo termino diciendo que esta persona, este joven, este endemoniado, tenía su única garantía, era que tenía conocimiento personal del Cristo viviente. Pero escúchame una nota que yo puse aquí. Nosotros no necesitamos ser un endemoniado. No necesitamos pasar por esa experiencia. Nadie en esta mañana esté diciendo, entonces, para que yo pueda tener una vida transformada, debo de ser un endemoniado y que el Señor me libere de los demonios. No, no necesitamos pasar esa experiencia. Lo que necesitamos es, mis queridos hermanos, lo que necesitamos es tener una vida transformada en Jesús. Y finalmente, solo el cristianismo genuino y auténtico puede captar la atención de esta generación. Me voy a detener un poquito. Hoy estamos viviendo en el postmodernismo. La gente no lee. La gente no le gusta leer. Las librerías hacen esfuerzos. Nuestros colportores hacen grandes esfuerzos porque antes las objeciones eran no tengo dinero. Ahora la objeción más grande para un colportor, para un editorial, para un repartidor, un representante es, mira, todo lo tengo en el Internet. Es una de las grandes bendiciones del Internet, pero es uno de los grandes desafíos para la buena lectura. Entonces, si las generaciones modernas, las generaciones actuales, no están leyendo, y al contrario, están viendo vidas desordenadas, vidas sin futuro, vidas destruidas. Dice este punto que resalto aquí, esta generación moderna no ve, esta generación moderna no se le puede captar la atención, sino solamente con un cristianismo genuino y auténtico. ¿Quieres llamar la atención a este mundo? Ten una vida transformada. Porque los noticieros todos los días hablan de lo malo que pasa en el país, de lo malo que está en el mundo, de las víctimas de la pandemia. Todos los días vas a encontrar esta sensación de desastre, sensación de destrucción, sensación de no hay esperanza. Pero una vida transformada es la única herramienta que tenemos a nuestro alcance para llamar la atención de todo este asunto. Y finalmente, hermanos, amigos, finalmente, testificar no se trata de nosotros. Eso es algo que valoro mucho en esta lección. Testificar no se trata de nosotros. Testificar no se trata de cuán malo fui. Testificar no se trata de cuán bueno soy ahora. Testificar
Se trata de Jesús. Él es el único responsable de la transformación de las vidas. Testificar no se trata de hablar de ti. Hace algunos años, cuando nos daban clases en aquel ministerio incipiente, aun cuando yo desde niño predicaba, desde adolescente predicaba, escuchaba a nuestros líderes cómo habían 3 clases en los clubes de laicos: la clase de testificadores, la clase de predicadores laicos y la clase de instructores laicos. Estos últimos eran los maestros. Estos últimos eran los que enseñaban. Los testificadores nos decían los que sabían de evangelismo. En aquel tiempo nos decía, los testificadores están entre el 80 y el 90% de la iglesia. O sea, todos. Los predicadores laicos es un grupo más reducido. Los que lanzan las campañas públicas, los que dan campañas de barrio, en aquel tiempo se llamaba así. Y los instructores bíblicos, laicos, eran los maestros, los que nos daban. Bueno, pues esos maestros nos decían, cuando nos daban la clase para testificadores, nos decían, cuenten su testimonio. Y escuché a un laico sincero, honesto, buen hermano, decir en aquel tiempo, y todavía me quedó grabada esa frase que decía, mírenme a mí, hermano, yo llegaba y hablaba de él. Y decía, pero no se trata de resaltar a aquel que todo lo puede. No se trata de resaltar a Jesús. Hermanos, testificar no se trata de nosotros. No se trata de cuán malo fui en el pasado. No se trata de cuán bueno soy ahora. Testificar se trata de Jesús. ¿Y por qué? Se trata de Jesús y de su amor. Se trata de su gracia. Se trata de su misericordia. Se trata de su perdón. Y se trata del poder eterno que tiene para cambiar, para transformar la vida de los seres humanos. Mil disculpas si en tu afán por repasar la lección no toqué día por día, pero cuando vas a la despensa no te comes el domingo lo que compras en la semana, lo distribuyes en los días. Para eso están los días de la semana, para que tú tengas una porción diaria que comer. Pero hoy queremos decirles, hermanos, que hay un punto con el cual yo quiero terminar. ¿Cuál fue el punto? Y aquí es, hermanos, este es un punto muy álgido, en la cual batallas tú, en la cual batallo yo. Hubo un punto en esta semana que me quedó bastante grabado. El apóstol Pablo tenía razones suficientes para renegar, tenía razones suficientes para condenar, tenía razones suficientes para que su vocabulario fuera bastante grosero, grotesco. Este es un punto. Nunca condenemos a las personas si no quieren entender el plan de salvación. Una vida transformada es capaz de derribar todas las barreras. Pero el punto que yo aprendo fue el tacto y la amabilidad que el apóstol Pablo tuvo al comparecer ante sus autoridades. Ante esas autoridades tuvo tacto. Ante esas autoridades tuvo la oportunidad de testificar cuán grande había sido Dios de haberlo librado. Contó su experiencia del pasado, contó el proceso de su conversión y contó lo que ahora él está haciendo y lo que espera en la eternidad. Por eso esta mañana el tacto y la amabilidad es el resultado de una vida transformada. ¿Cuántas veces, y lo digo a título personal, cuántas veces somos tan delicados, somos tan amables, somos con tanto tacto para no tratar mal a las personas en iglesia, pero a nuestro paso por la calle, en nuestra casa, en nuestro paso por el hogar, en nuestro paso por los vecinos, no reflejamos lo que muchas veces pretendemos hacer fuera de casa? La vida transformada es lo único que pueden ver esta generación moderna. Ayudémosles a ellos. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque en tu palabra podemos encontrar la tranquilidad y la paz que nuestro corazón necesita.
Te pido, Señor del cielo, que en esta semana que viene podamos echar a andar aquellas cosas que aprendimos en esta mañana. Danos la oportunidad de ser transformados. Ponnos en el camino correcto, como Zaqueo, como la mujer samaritana, como tus apóstoles, como Pablo. En ese camino de la vida podamos ser transformados y que podamos crecer en esa gracia, en ese amor para testificar. Danos la gracia de que nuestra vida, Señor, sea un testimonio poderoso personal para todos los que nos ven. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.